Muy buenas tardes. Continuaremos con la lectura de la revista Punto Final, martes 12 de mayo de 1970, cada vez más cerca de la ascensión al poder de Salvador Allende. Documento político, el MIR y las elecciones presidenciales. Ya veamos qué dice acá, violencia reaccionaria. El asesinato del ingeniero agrónomo Hernán Meri Fuenzalida, jefe zona de la Corporación de la Reforma Agraria en Linares, ha delatado la posición sediciosa de los terratenientes alentada por la pasividad del gobierno demócrata cristiano. El funcionario de la Cora fue ultimado por el latifundista Gabriel Benavente Palma, un señor feudal, de la provincia de Linares, en presencia de 200 hombres del temido Grupo Móvil, que no estaban al mando de un inexperto teniente o capitán, sino de todo el general del cuerpo de carabineros. El gobierno demócrata cristiano, aparte de colaborar en alguna medida a la explotación puramente electoral que hizo el PDC de este asesinato, ha observado la actitud de que la característica, vacilación, titubeo, respeto a los poderosos. Incluso ha tratado de apagar la justa indignación que despertó este crimen. El ministro del Interior ha reñido públicamente con parlamentarios y dirigentes demócratas cristianos que denunciaron la beligerancia latifundista y la responsabilidad de la muerte de Hernán Meri. Cabe al jefe de la fuerza policial que lo protegía. Creemos que no basta denunciar la escalada sediciosa de los terratenientes que dejó a descubierto la muerte del jefe zonal de la Cora. Un diputado derechista, Víctor Carmine, anunció que habría más muertos. Hay que creerle, más aún si no es secreto que en las provincias como Ñuble los latifundistas han internado de contrabando armas automáticas y explosivos. Recuerden ustedes que en esta época ya estaba el MCR, no por nada, pues si se estaban metiendo a sus tierras para quitárselas. Y no venían pacíficamente tampoco. La Cora no venía pacíficamente a quitarte tus tierras. Después dicen, no se preparan, como es lógico, para enfrentar a la policía con la que mantienen excelentes relaciones, sino para agredir a los campesinos y a los funcionarios que se atreven a cumplir su deber. Quieren moderar aún más la reforma agraria del timorato gobierno demócrata cristiano, empleando para ello el terror. La violencia reaccionaria, a la que siempre se amenaza con un hipotético enfrentamiento con la violencia revolucionaria, está a la vista. El asesinato de Hernán Meri, el baleo del 1 de mayo de 3 jóvenes socialistas, el secuestro y tortura de 5 jóvenes comunistas, son hechos que se suman a la violencia reaccionaria que desde hace tiempo vienen aplicando el Escuadrón de la Muerte y otros cuerpos represivos. Esta violencia reaccionaria ha llegado al momento y debe estrellarse contra el muro de los revolucionarios, o sea, los obreros, campesinos, pobladores y estudiantes que vienen siendo las víctimas gratuitas. Una serena pero enérgica organizada violencia revolucionaria debe ser la respuesta a la criminal violencia reaccionaria. ¿Cuál se retira? Alessandro Tomic. Miren, qué interesante esto. A ver, en víspera de la elección de 1964 era corriente escuchar en círculos burgueses que para atajar el triunfo de Salvador Allende no quedaba otra la alternativa que votar por Eduardo Frei. Lo decían incluso con indignación, incluso muchos para enfatizar su desagrado agregaban que irían a votar con corbata negra, remarcando el luto político. En esa época nació la sigla FALAF, que identificaba a los freístas a la fuerza. Pese a las protestas de los oligarcas feudales ligados a la propiedad de la tierra, los burgueses y pequeños burgueses votaron por el candidato demócrata cristiano, a quien aceptaron como un revolucionario en libertad. A poco más de 100 días de la elección presidencial del 70, resurge en los centros oligárquicos la misma inquietud. Hay que impedir el triunfo electoral del socialista Salvador Allende, apoyando por los comunistas y ahora por radicales y otros elementos socialdemócratas. En la actualidad hay 3 fuerzas irreconciliables que disputan la presidencia de la República, pero 2 de ellas tienen vasos comunicantes y en la práctica representan los intereses del 64 que eligieron a Frei. No es aventurado vaticinar que dentro de poco muchos oligarcas empezaron a decir que se pondrán corbata negra el 4 de septiembre porque existe la posibilidad que tengan que sufragar nuevamente por un demócrata cristiano. En agosto del 69, el oportunista sociólogo Eduardo Jamuy hizo brincar de gusto a la oligarquía criolla al anunciar en una encuesta que daba al candidato conservador Jorge Alessandri un 46% del electorado. En segundo lugar se hizo aparecer Radomiro Tomic con el 23% y a Salvador Allende, que aún no era candidato por la llamada Unidad Popular, se le asignó un 18%. Vamos a notar esto es importante.
página 4. Esto es importante porque es una encuesta, si sabemos que Alessandri perdió, pero sirve como dato de las encuestas que hubieran en la época. El comando alessandrista entregó en marzo del año en curso el resultado de otra encuesta que realizó un aparato creado por él, en que se estableció que Alessandri tenía 44,4% de la preferencia electoral, mientras que Tomic obtenía el segundo lugar con 23,1%, para Allende se dejaba el tercer lugar con 18,5%. El alessandrismo seguía eufórico, pero el mismo mes de marzo del 70 el sociólogo Hamuy lanzó el resultado de una nueva encuesta en la que se hizo descender la preferencia electoral de Alessandri a un 38,1%, a Tomic se le hizo subir a 30,1% y a Allende. El departamento electoral de la candidatura de Alessandri atacó a Hamuy. El 10 de abril del 70 categóricamente se lo acusó de realizar su trabajo en favor de otra candidatura. La acusación, que ventilaba el apoyo que había brindado Hamuy al gobierno demócrata cristiano, reflejaba la reacción de los airados alessandristas. Con posteridad, se hizo trascender una encuesta realizada con la policía política en la cual se dio en primer lugar a Salvador Allende con un 32,8%. Para medir el flujo y reflujo electoral hay escasos elementos objetivos. Por lo general se consideran los resultados de las encuestas como los más objetivos. Los otros son elementos subjetivos y llevan a decir en la actualidad que Alessandri está bajando y que Tomic está entrando y que Allende está muy bien. Existe otro elemento objetivo que orientan a los que desean medir conscientemente la temperatura electoral. Se le llama la voz de las cifras. Y se trata de los votos que han obtenido las candidaturas en pugna en la última confrontación electoral. La voz de las cifras, en términos puros, favorece la candidatura de Allende. Alfonso Stephens elaboró con los datos electorales de la elección general del parlamentario del 69 un cuadro de la voz de las cifras, según el cual Allende tenía el 43,7%, Radomiro Tomic 31,1% y Jorge Alessandri apenas el 20,9%. El informe Stephens tiene una importancia porque se sostiene que hay una constante en los resultados electorales que permite determinar una capacidad instalada de la izquierda tradicional. Según Stephens, hay una excepción en el cuadro electoral, el resultado del 52 en que triunfó el general retirado Carlos Ibáñez del Campo. Cada candidatura usa los resultados de estudios o encuestas electorales si les son favorables y los desdeña en desprestigio si son adversos. El alessandrismo, que representa la oligarquía más tradicional a la que se suma un sector de la burguesía de Clara, no está preocupado de los resultados de las encuestas porque sus dirigentes tienen el convencimiento de que su candidato doblará a sus rivales en septiembre. Para eso, Alessandri debería repetir el fenómeno del ibañismo en el 52. Es posible que no sean los resultados de las encuestas los que priven de sueño a los ejecutivos que manejan el candidato Alessandri, pero lo concreto es que están inquietos en el futuro. El fenómeno ibañista tendría que reproducirse de modo artificial, aunque no es imposible dado el control de los medios publicitarios y la debilidad de la conciencia electoral. La ansiedad de alessandrista nace del comportamiento frío de los hombres de negocios chilenos y extranjeros que ya no piensan como lo hacían en noviembre y diciembre del 69. Hoy estiman que el cuadro electoral con 3 candidatos constituye un riesgo para los intereses económicos monopolistas que defiende el gobierno de Frei. Creen el resultado de la encuesta policial es correcto y por tanto es alarmante. Ya entendí el cuadro. Los monos significan los gorilas militares, a eso se refiere. Y ponen Estados Unidos poniendo gorilas militares por todos lados, según lo que pone punto final. Y ahí ponen a Frei. Ahí entendí. Dice después, Alessandri representa un poderoso clan financiero, pero no es el único. Bajo el gobierno demócrata cristiano se han formado otros tanto más poderosos que el suyo. Edmundo Pérez Sujovic, por ejemplo, es un líder empresarial y en otro rincón del mundo de los negocios está en el grupo llamado de las pirañas, por la voracidad que muestran en su acción comercial. En la administración Frei se han robustecido grupos que viven en torno a las sociedades de ahorro, préstamo modernas, manifestaciones de la concentración del capital. Por lo demás, junto a los demócratas cristianos han crecido sectores económicos a los que la jerga de negocio identifican como los más dinámicos. Estos no se interesan tanto por el nombre del candidato presidencial que los represente como por su capacidad electoral. Si el general Roberto Bio Marambio no hubiese contado con las facilidades que creó el gobierno de Frei en octubre del 69, las que le permitieron lanzar un pronunciamiento militar que derivó a la postre en mera manifestación reivindicativa, a esta altura Alessandri continuaría siendo una dorada esfinge.
pero casi octogenario expresidente debió anticipar su aparición electoral y el tiempo es encargado de castigar su precipitación. Por ejemplo, para mostrarlo en televisión, sus publicistas debieron estudiar un tipo especial de iluminación, recurrir a un maquillaje usado por actores de la TV norteamericana, usar cámaras con pianos que dejaran fuera de la pantalla los temblores en la mano. Aquí viene la cuestión de Alessandro con los problemas que tenía y por eso también perdió prestigio, porque lo veían muy viejo, muy senil, muy chocho, como se dice. Esto es un dato importante. Página 5. Los hombres de negocios son fríos. Un latifundista del sur solía decir cuando alguien trataba de embarcarle en algún negocio de dudosas ventajas, mi plata no quiere enredos. El diario El Mercurio, propiedad del clan financiero Edwards, ligado al clan financiero norteamericano Rockefeller, resolvió jugarse en favor del candidato ultraderechista. Fíjense, ponen a Alessandro de ultraderecha. En parte para definirse en favor de los dos postulantes que pueden ofrecerle garantías, Tomic y Alessandro, y también para chantajear al presidente Frey y el candidato demócrata cristiano. En el 64, la fusión de fuerzas que apoyaban la postulación del senador radical Julio Durán y a la que levantaban a Frey se produjo bajo la imagen de una campaña del terror anticomunista organizada por publicistas norteamericanos. En la actual campaña no ha sido posible repetir la ofensiva porque los candidatos de la izquierda representan un movimiento que recuerda el amplio Frente Popular del 38, réplica del movimiento de España que luchaba contra los fascistas dirigidos por Francisco Franco y apoyados por Mussolini y Hitler. Además, el candidato demócrata cristiano, que cuenta con una potente maquinaria de propaganda, busca votos izquierdistas y por lo tanto no puede tolerar todavía una campaña del terror anticomunista. El grupo financiero Edwards alzó entonces una campaña de cierto modo similar al 64, pero con distinta presentación. Su campaña estuvo destinada a demostrar que en Chile impera la violencia izquierdista y que no tiene freno porque el gobierno es incapaz de contenerla. La campaña podía desembocar en dos alternativas favorables para el grupo financiero Edwards. Frente a una masa conservadora alarmada por la campaña de violencia, podía mostrarse la imagen mágica del autoritario Jorge Alessandri, único detente del violentismo, expresión acuñada por el Mercurio, que contó con el visto bueno del chocho académico de la lengua Pedro Lira Urquieta. La otra alternativa es el gobierno no militar capaz de atajar la anarquía. La única alternativa alteró al presidente Frey, quien tiene dos preocupaciones básicas: asegurar que los grupos económicos poderosos que lo eligieron y que representa queden garantizados por su sucesor y preparar su retorno a la moneda para 1976. Frey planteó que no puede dejar el poder como Fernando Baloande, el presidente del Perú, quien fue derrocado antes de la elección presidencial en octubre del 68, porque eso deteriora su imagen de gobernante democrático y republicano. El golpe podría producirse en cambio después de la elección. La pugna entre el Mercurio y la moneda saltó a las páginas de La Nación, vocero del gobierno. Los Edwards recordaron el apoyo brindado a Frey durante la campaña presidencial del 64 y con prepotencia le asignaron primera importancia para señalar la presencia de Frey en la moneda y era justamente consecuencia de esa ayuda. La Nación destacó la jactancia de los Edwards y cuanto a algunos redactores del diario gobernista, como el asesor político presidencial Jorge Cash, se disponían a iniciar la ofensiva contra el Mercurio y se produjo el arreglo Frey-Edwards, que determinó que un artículo de Cash fuera sacado de las columnas del matutino oficialista y enviado al canasto. Eso significó solo un arreglo entre Frey y el Mercurio, pero la pugna para la sucesión presidencial para el vasto sector formado por los intereses norteamericanos y europeos no debe olvidarse tampoco a los japoneses muy ligados a la minería y chilenos continúa. Aún no se ha determinado si Alessandri debe retornar a la bucólica paz que le ofrecen sus hortalizas de Mayoko para ceder el paso a Radomiro Tomic o si este último tiene también que abandonar la escena para permitir la entrada de un candidato derechista de transacción. La suerte de la derecha no está echada, los hombres de negocio no desean poner todos los huevos en una canasta. Los norteamericanos en el Vaticano, los alemanes occidentales, los capitalistas belgas, holandeses, japoneses y los empresarios chilenos quieren saber con certeza el nombre del candidato que le asegurará el control del poder. El Vaticano envió como observador a un asesor íntimo, Paulo VI, el reverendo Henry Ritmate, y antes lo había hecho el gobierno norteamericano. El 20 de marzo de 1970 se entrevistaron en La Moneda el presidente Frey y el enviado norteamericano Charles Meyer. Este también es un dato interesante.
Meyer confidenció que no le veía chance a Jorge Alessandri y eso explica que las dirigentes de la candidatura de Tomic hayan quedado satisfechos del paso del enviado yanqui por Santiago. La confidencia del subsecretario de Estado norteamericano fue recogida por el diario Clarín, órgano muy allegado a las esferas del gobierno. La Iglesia católica, tan desconcertada como Meyer, ha renunciado por ahora a repetir la operación de 1964 cuando movilizó a todos sus efectivos como ideológicos como económicos en favor de Frey bajo la dirección del sacerdote belga Roger Bekemans. Ojo, para la gente que me está escuchando acá y va a escuchar esto, este personaje, Roger Bekemans, es un personaje sumamente importante, olvidado en la historia de Chile, y es el personaje que cambió la juventud de la democracia cristiana por el marxismo cristiano, entre comillas. Este hombre siempre fue de una tendencia demócrata cristiana hacia la izquierda. Era de izquierda. Y entonces toda esta juventud de democracia cristiana, de la democracia cristiana, que eran demócratas cristianos, que no eran marxistas, muchos de ellos fueron corrompidos por estos sacerdotes. Si no me equivoco, era jesuita. Y entonces, bajo la enseñanza de este sacerdote y de otros más, iban a surgir muchos elementos e incluso iban a surgir el partido, la subdivisión Mapu y la izquierda cristiana. Así es. Y si no me equivoco, aparece también en el libro Cristianos por el Socialismo. Así se llama el libro. Y también, si no me equivoco, él participó en el grupo de los 80. Otro grupo muy importante porque son 80 clérigos y sacerdotes de la época de la UB que le prestan apoyo pero incondicional a Allende. Y después ese grupo de 80 pasa a ser el grupo de los 200. Sigamos. Hay ciertos síntomas de confusión en las filas derechistas, por ejemplo, el valor que alcanza el dólar negro a punto de quebrar las barreras de los 20 escudos. Esto podría sugerir el temor derechista ante el eventual triunfo del socialista Salvador Allende. Pero por otro lado hay que considerar el poder propagandístico de la derecha, que puede desatar en cualquier momento como campaña del terror similar a la de 1964. La izquierda está poco preparada para encararla, y menos destruirla. Ciertas actitudes pasadas y recientes de gobierno parecieran indicar que Frey y su equipo ven con mejores ojos la candidatura de Alessandri que el camarada Tomic. Y esto quizás se basa en el siguiente cálculo. La derecha tradicional, hasta por razones biológicas, está gastando ahora sus últimos cartuchos electorales. Después de un gobierno de Alessandri prosigue planteando esa táctica, volverla a Frey, que constitucionalmente no puede aspirar a la reelección hasta dentro de 6 años. Un hecho sintomático es que Frey ha logrado copar los puestos de mando de la candidatura de Tomic. Gente de su exclusiva confianza está en la cabina del control en un momento dado y pueden dar un golpe de timón contra los propios deseos del candidato. Una cosa es segura, que los intereses que dominan la política de este país mantendrán a Tomic hasta el final, siempre que tengan la seguridad que estos votos resta votos a Allende. En este momento así parece ser, ya que el electorado favorable a la ADC en una u otra forma se mueve por intereses muy parecidos de los que sigue la postulación de la izquierda. Los sectores más conservadores de la ADC, en cambio, ven reflejadas sus apetencias económicas, burocráticas o ideológicas de la candidatura de Alessandri. Las contradicciones que circunstancialmente dividen a la derecha son favorables para la candidatura de la izquierda, pero esta también posee contradicciones. La indefinición de un sector socialista que no se vuelca en la lucha por su candidato, las presiones que ejercen los reformistas que procuran desteñir la campaña, las pugnas intestinas del partido radical y el MAPU, etc. La izquierda tradicional aceptó como válida la táctica de la unidad popular y lo natural es que sus miembros, especialmente los cuadros dirigentes, lo apoyen consecuentemente. La responsabilidad de los tropiezos que tienen las candidaturas izquierdistas no puede ser atribuida a los sectores que mantienen una posición crítica frente a la vía electoral. Ellos consienten que los amplios sectores del pueblo han aceptado participar con mayor o menor interés en la campaña, prefieren no acentuar sus objeciones de la táctica sobre la cual descansa la postulación del doctor Allende, o sea, la posibilidad del tránsito pacífico al socialismo. Desde el punto de vista personal, muchos sectores revolucionarios que mantienen una firme actitud crítica respecto a la vía pacífica electoral guardan especial consideración por la figura de Allende, y quien lo reconocen en una línea consecuente dentro de la izquierda tradicional, pero no abandonarán sus posiciones esenciales porque consideran que están frente a un momento histórico que exige definiciones.
Es posible que algunos de estos sectores renuentes a participar en la alternativa electoral se lleguen a interesar en dar su apoyo a la postulación izquierdista, por respeto al pueblo con ella comprometida y por la esperanza de contribuir a precipitar alguna ruptura del sistema imperante. Pero se tropezarán con el sectarismo y con la tendencia a acentuar el carácter reformista de la postulación allendista, no obstante que hay condiciones para imprimir una línea de combate del movimiento. Esto último puede conseguirse con decisión de los sectores más radicalizados y de la campaña. Si que estos realmente intentan ganar el poder y plantear un gobierno popular y, por cierto, revolucionario que conquiste el poder para los obreros y campesinos. Se acumulan las estadísticas que hablan de la mortalidad infantil, aumento de la cesantía, alto grado de la desnutrición, frustración de los jóvenes, explotación del imperialismo norteamericano, y también abundan informes políticos que hablan de la existencia de las condiciones para impulsar un movimiento revolucionario. No obstante, cuando llega el momento de tomar decisiones políticas, se atienen a las opiniones de los reformistas y burgueses progresistas, que piden moderación y que solicitan que en lugar de la revolución se hable de evolución. Ya acá habla del asesinato del que vimos delante y después saltemos acá. Dice: la izquierda tradicional tiene la tarea de ganar una elección, de defender el triunfo, y para conseguir ambas cosas debe estar consciente de que el frente tiene un enemigo poderoso dispuesto a usar la violencia para conservar sus privilegios. Y acá habla el ocaso de los burgueses progresistas. Veamos esto, porque esto es interesante, porque los burgueses progresistas son todos estos tipos que se las dan de, entre comillas, revolucionarios, pero viven como el máximo capitalista, pues todos estos progres, liber progre, los cuicos de Ñuñoa, de Vitacura, que se las dan de revolucionarios, pero siguen viviendo en los palacetes de sus papás, etc. Esos son los burgueses progresistas para la revista Punto Final y obviamente para la izquierda dura de esta época. Saltémonos esto, leamos esto. Dice: Montero Schmidt, 54 años, ingeniero agrónomo, ha desarrollado durante muchos años actividades agrícolas en las provincias de Colchagua y Linares y explotando los fondos de Todos los Santos y San Esteban. Bien, consideramos un burgués progresista Montero Schmidt y tuvo un acceso a todos los honores que puede dispensar una izquierda que trata de llegar al poder. En marzo del 62, por ejemplo, fue invitado al 12º Congreso Nacional del Partido Comunista y recibido con rítmicos aplausos, homenaje que el Partido de la Clase Obrera dispensa a militantes destacados o entrañables amigos. Los delegados al Congreso, por cierto, no se vieron defraudados. Montero Schmidt cumplió la cabalidad su papel de burgués progresista. Veamos algunos párrafos de su discurso. El examen de la situación política y económica y social del régimen de gerentes y del gobierno del señor Alessandri, concebido en el informe del compañero senador Corbalán, señala con cierto las contradicciones en que se debate la crisis del sistema liberal capitalista, incapaz de dar solución a los problemas nacionales, y revela la justeza de la posición de las fuerzas populares, que han planteado que el problema de esta hora no lo constituye ni hombre ni fórmula, sino la quiebra de las viejas y añosas estructuras del régimen, para dar paso a nuevas concepciones que permitan la identificación del pueblo y el Estado con la incorporación de las mayorías nacionales a la conducción política del país. Y ojo, este tipo no era comunista. Por eso acá, Punto Final hace la separación: burgués progresista, un socialdemócrata, un tipo, podríamos decir que era del Partido Socialdemócrata o del PR. Bien, ojo con eso. Esto en Perú, esto es Bolivia, saltemos esto. Esto es cuestión de ideología, saltémonos. Guatemala. Propaganda política y educación revolucionaria. Ay, qué chica la letra. Vamos a darle un poco de zoom. Propaganda política y educación revolucionaria. La participación en el escenario electoral de las colectividades políticas que se definen como revolucionarias plantea varios supuestos políticos, y sobre la base de ellos se debaten las discusiones más importantes de la izquierda chilena, que está hoy enfrentada a una elección presidencial. Los supuestos sobre los cuales descansa la decisión de participar en una contienda de este tipo son fundamentalmente los siguientes:
Creer en la efectividad de la propaganda y en que los argumentos e ideas que se manejan serán conocidos y captados y aceptados por los futuros votantes. Tener la expectativa más o menos cierta que las condiciones sociales, económicas, culturales, políticas están sujetas a la manipulación de la propaganda y que junto a ellas se dan oportunidades para competir con las postulaciones adversarias. Ello significa a su vez que se cuenta con los elementos humanos y financieros que conducir a la campaña del término concreto. La propaganda electoral se verifica en un marco social determinado, en el cual juegan un papel preponderante las inclinaciones existentes. Al propagandista se le plantea el problema de captar electorado en un plazo de tiempo relativamente breve. Y aquí que el propagandista revolucionario cuenta con en su campo de acción queda constreñido un marco tan reducido que debe pensar en aplicar técnicas y recursos de convencimiento semejantes a la que aplican las fuerzas reaccionarias y reformistas. Con ello se vive el peligro que en cada uno de los mensajes presidenciales vaya una dinámica interna que al ser procesado por el público llegue sin contenido ideológico político y se queda con el intento de un juego de imágenes, símbolos y motivaciones sin esqueleto donde sustentarse. Son variados los problemas que deben resolverse, pero hay uno de entre ellos que es fundamental. La propaganda electoral presidencial debe estar dirigida hacia las masas y no a pequeños grupos dirigentes. Esto por cuanto las pautas que rigen a otras elecciones cambian en cuanto a la aceptación que tienen los líderes de opinión y cuanto al grado de despersonalización de las campañas y los factores mismos que movilizan el interés general. Esto significa que los partidos revolucionarios deben hacer uso de la radio, del cine, de la televisión, de la prensa, y estos medios son controlados y pertenecen en su inmensa mayoría a los elementos reaccionarios y reformistas. Pero aún considerando que puede operarse con ellos y utilizar la infiltración y echar la mano a los recursos de la organización y del capital humano, subsiste el obstáculo que impone el nivel actual de la competencia electoral. El papel de la irracionalidad. Sociólogos, psicólogos, publicistas, psiquiatras y especialistas en comunicación de masas de los Estados Unidos han desarrollado a partir de la década de los 30 las técnicas de control social hasta grados realmente increíbles. La organización de sus campañas están preparadas de tal modo que llegan a cada sector de la que interesa los contenidos y frecuentes y oportunidad óptima. Estimulados por el dinero de los grandes monopolios y por el Departamento de Estado y por las Fuerzas Armadas, los intelectuales norteamericanos han logrado llevar con éxito en el ámbito de las relaciones públicas, la publicidad, el periodismo y la propaganda, lo que ellos han denominado técnicas motivacionales o técnicas de la persuasión. Estas consisten en aplicar los conocimientos de la psicología, psicología social, psiquiatría, sociología, especialmente al campo económico y político. Se basan en la explotación de los aspectos inconscientes y subconscientes que poseen los grupos, personas, clases sociales. Recurren a los aspectos emotivos, sentimentales y racionales de los individuos sociales, a la explotación de sus defectos, complejos, temores, mistificaciones para obtener una actitud de compra hacia un determinado producto, una voluntad partidista o el mantenimiento de las buenas relaciones entre ejecutivos de empresa y los empleados y obreros. Buscan motivar a los trabajadores, consumidores, ciudadanos para que se dejen llevar por el embrujo maravilloso de los productos de los candidatos y los valores naturales que sostienen y refuerzan. Todo el emplazamiento de la economía norteamericana actual no podría comprenderse eficazmente si no tuviesen en cuenta el papel que juega la propaganda y la publicidad motivacional en ese país. Por razones que sobrepasan a este trabajo, no es posible señalar los argumentos incontestables que verifican el predominio capital sobre el trabajo se sustenta y fortalece con la provocación de impulsos irracionales. Por otro lado, tenemos en parte creciente de la economía norteamericana se debe transformar en material obsoleto y para mantener el ritmo y de producción y aumentar las ganancias de los grandes empresarios, la publicidad se encarga de abastecer las corrientes emotivas e irracionales de los consumidores y la propaganda de cubrir de candidatos de bondades parecidas a los productos que consumen. Junto a ello va aparejado el prestigio social y el poder político. Pensemos solo en el prestigio social que logran las personas, grupos y clases capitalistas que tienen capacidad de consumo superior al promedio de la sociedad. Quien no renueva su automóvil cada 2 años se convierte en un elemento despreciable, en un fracasado, en una definitiva, en un ser de plano inferior, en un individuo inútil como una máquina pasada de moda. Con esto queda en claro que en todos los niveles del sistema capitalista se refuerza el grado de irracionalidad hasta el punto de la contradicción entre el avance técnico y de la no aplicación total de estos logros de la producción. Se hace absolutamente necesaria.
Y del mismo modo en que no es posible el capitalismo actual, por ejemplo, aplicar los avances técnicos en la fabricación de automóviles que utilicen energía eléctrica o solar o al ciudadano yanqui, le resulta imprescindible dejar que otros piensen y resuelvan por él. Esto explica muchas cosas de la vida norteamericana, su agresivo y sangriento imperialismo en Vietnam y su prepotencia inconmensurable en Asia, África y América Latina. Las técnicas motivacionales en Chile. Estas técnicas motivacionales han sido importadas a Chile. Frey ya la utilizó eficazmente en la campaña presidencial pasada. Hoy las usa Alessandro por intermedio de Storan Publicidad, en forma más perfeccionada, y Tomic la ocupa con su especializado equipo de Estados Unidos. Las elecciones son una bella oportunidad y un momento inigualable para hacer sentir a todos los electores que ellos son los que deciden la política y el futuro del país. Eso es verdad. Esta ilusión histórica, estimulada en todos los tonos, hasta el grado de hacer creer a parte importante de los intelectuales marxistas que las condiciones de la superestructura en Chile son distintas a las que tiene la mayoría de los países latinoamericanos. Pretende afirmar esta creencia basándose en el diagnóstico que Chile es un país altamente, que dice, no, está cortado acá la hoja, politizado. No sé si se fijan, está cortada la hoja, no la puedo leer. Altamente politizado, yo creo. Y en un creciente del nivel de conciencia, síntoma parte de la problemática nacional, y puede llegarse a la racionalización a tal convencimiento. Sin embargo, la realidad chilena, como en su conjunto social, es diferente. Su categoría de dependiente, de pobre, su desarrollada, tiene un peso sobre la superestructura altamente determinante. Hombre, está complicado leer esto. Una gran parte del diagnóstico errado está en considerar la movilidad política puede alcanzar a los más amplios sectores de la población y en confiar en tal proceso en el hecho de que la distribución de las clases sociales, en las cuales existe una evidente mayoría de asalariados y empleados en gran restricción económica y de dotación, debería canalizar su descontento en los partidos de izquierda. La historia electoral de Chile se ha dado en el ascenso sistemático y regular de la incorporación de vastos sectores de los partidos de izquierda. Han existido sin alguna duda avances o golpes de opinión favorables, pero esto no ha modificado de ser estabilizados por las organizaciones partidistas. Vale decir que es ilusorio aplicar en el caso pacífico de Chile el razonamiento de los sectores explotados se van incorporando naturalmente en la posición de clases que les corresponde. Hay sin duda un pequeño grupo de que ha ido tomando acciones más combativas, especialmente en grupos intelectualizados, pero ese es un cambio cualitativo que aún no da frutos cuantitativos estimables. Educación revolucionaria contra la propaganda motivacional. Ya. Estos hechos plantean que no sé qué dice, lo que le sostuvo en cuanto a la dirección y sentido de la propaganda reaccionaria, enseñó y luchó que la propaganda que educa y que concientiza es la propaganda revolucionaria. Los partidos de izquierda a nivel del frente de masa no han realizado esta labor. No de manera se explica el estancamiento electoral y su imposibilidad de retener a las voluntades que ha conquistado en ciertas oportunidades. Ello prueba que no ha habido preferencias sustanciales con los que han dado a la profunda de los reformistas y reaccionarios. Todo se ha preocupado de vencer o persuadir para determinadas ocasiones y utilizando los temores culturales y sociales ya existentes. Retomar nuestro problema de técnicas motivacionales no estamos desde ya y que gozan un prestigio social y por ende aquellos que poseen el capital y profesionales que tienen pues relativamente. No, saltemos en esto, no lo puedo leer. Aquí lo voy a estar leyendo intentando leerlo. Saltemos acá. Para ello, la presente contienda electoral, aunque se plantee renovadora, creativa, inteligente, combatiente por los partidos de la Unidad Popular en el plazo que mediante la proclamación y la votación, solo podrá fortalecerse con algunos cuadros militantes, pero sustancialmente no puede pensar con seriedad en cambiar el cuadro electoral chileno en forma de su provecho político ideológico. Su labor queda limitada por el tiempo que resta, por la historia que arrastra los partidos de izquierda y por las condiciones que no han podido modificar hasta la fecha. Si los partidos de la Unidad Popular y esencialmente los marxistas quieren iniciar un proceso revolucionario a través de la propaganda y los frentes de masa, deben ponderar las limitaciones en la elección presidencial del presente
y organizar los instrumentos y recursos humanos en torno a una propaganda concientizadora y didáctica. Educación combativa. El primer escollo que deberá sortear la propaganda de este carácter es entrar en contacto con las masas. Para ello necesitará de los medios de comunicación de masa, radio, cine, televisión, prensa. Pero estos medios están casi completamente cerrados y son los tarres del lanzamiento ideológico de la clase capitalista. Frente a esto deberán fortalecerse las organizaciones partidistas, introducir la infiltración a todo nivel, pero junto a ello el propagandista revolucionario no debe olvidar que los grandes conglomerados han sido marginados de los hábitos de razonar y manejar conceptos abstractos. El proceso educativo en este caso no tiene el carácter que sigue la enseñanza formal. Es preciso hacer participar a las masas en acciones determinadas que vayan demostrando la injusticia del sistema social vigente. Esta propaganda no se conforma con ganar adeptos para una determinada acción, sino que a través de ella debe ir incorporando a los trabajadores en los niveles ideológicos y políticos de la lucha de clases. Lenin distinguió estos dos aspectos, el de la agitación y el de la propaganda propiamente tal, y entendida esta última como factor de enseñanza política. El contacto con las masas estará destinado en primer lugar a la desmitificación de los valores que sostienen los reaccionarios y los reformistas en el poder económico, político, junto a demostrar la atrocidad del sistema en práctica. Enseguida enseñará que consiste en el planteamiento revolucionario en que por la lucha de clase y cómo se construye se llega a una afianza sociedad socialista. Con esto se entiende que hay un enorme abismo de desventaja entre la propaganda revolucionaria auténtica y la propaganda que hacen los que participan y sostienen el sistema social vigente. Para estos últimos basta con estimular los valores preexistentes, incentivar los temores y echar a caminar la máquina del dinero y los molinos de informaciones y echar combustible a las creencias y agitar las banderas de la nacionalidad y encender las hogueras de la bendición a las buenas tradiciones del pueblo chileno y poner en marcha los motores motivacionales importados desde Estados Unidos. Para el propagandista revolucionario es un duro camino, pero es el único camino auténtico. A los partidos de la Unidad Popular les cabe una pesada alternativa en la que decidirá también, en último término, su destino político. Vamos a explicar un poquito. Teoría ideológica, Cuba, cine, periodismo. Importante este fulano de acá, Augusto Olivares. Augusto Olivares, si no me equivoco, es este tipo que se suicidó un poco antes de que se suicidara Allende, cuando surgió el 11 de septiembre. El mismo parece, ¿no? Olivares. El desarrollo de la conciencia, o sea, de cómo utilizar los periodistas. A ver, de Camboya viene después, acá viene después el hermoso chiste de punto final. Y una parodia de Condorito. Dice la misma, los típicos dibujos de Pepo. Ya veamos lo que dicen los periodistas. Dice, el desarrollo de la conciencia. El periodista profesional, sostenía Upton Sinclair, en la primera década del siglo puede ser definido como un hombre que está listo al momento de acomodar su opinión a la billetera del nuevo amo. Ácida, dramática y contundente, acusación que hoy ha transcurrido medio siglo y sigue siendo válida para todavía el ancho mundo capitalista en que está incluida, por cierto, América Latina, en una sola excepción que Cuba. Quizás como ningún otro trabajador es el periodista quien percibe más directamente la alineación del sistema capitalista, y ello porque está siempre elaborando no el simple producto fabril, sino una mercadería ideológica que de ninguna manera puede compartir dado su estatus social. Y explotado no solamente en su trabajo, sino además esclavo intelectual, vive diariamente en las columnas de la gran prensa al drama de forzar su conciencia, cuando expresa no su opinión, sino la de los propietarios de cualquier medio informativo. Pero en la misma medida en que el desarrollo del capitalismo va creando las condiciones de su muerte, el progreso de los medios de comunicación provoca los factores que necesariamente dependen poner fin a la propiedad privada de una actividad humana, cuyo producto es eminentemente social. En este proceso se produce también el cambio de la conciencia de los trabajadores de la información. La muchas veces jugosa industria de la noticia no ha quedado marginada de la tendencia del capitalismo moderno hacia la concentración y hacia el capitalismo de Estado, y ello no hace sino incrementar la contradicción señalada. La propiedad privada de los medios de comunicación es uno de los factores más aberrantes del sistema y la eliminación, y lógicamente debe juzgar un rol de primer orden quienes realmente producen la noticia, que hoy es una necesidad del hombre contemporáneo.
En América Latina, esta lucha de los periodistas se está ligando cada vez más a las condiciones particulares de la batalla por una real independencia de los pueblos. Los periodistas conocen no ya como el ingenio lector, auditor o telespectador que recibe el producto hecho. El tremendo poderío de la información dirigida y muchos indicios señalan que ya ha llegado la natural conclusión de su propia libertad y está condicionada a la liberación de todo el pueblo a la nación que pertenece. Es lo que está sucediendo, por ejemplo, en Perú, Bolivia, países que los periodistas abandonan una subsidia apoliticismo, predicando por sus expoliadores y hoy toman parte de la activa en la lucha político-social. La expropiación en el Perú de los periódicos burgueses y su entrega a los periodistas profesionales marcan una pauta que debe ser apoyada. La edificación en Bolivia de un semanario también entregado a los trabajadores de la información es otro avance, aunque estamos conscientes de que ambas experiencias se realizan en contextos donde prevalece el pecado original del sistema capitalista. La brecha abierta en la mentalidad del periodista latinoamericano al incorporarse a la lucha social se puede apreciar en Bolivia si tan solo se conocen las tesis aprobadas en el Cuarto Congreso Nacional de Trabajadores de Prensa, efectuado en Cochabamba desde el 17 al 21 de abril. Esta declaración de principios que, como nadie puede imaginarse, ningún periódico insertó en Chile porque tampoco fue transmitida por la Agencia Norteamericana de Desinformación, afirma: 1. La Federación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia adopta como método de lucha política el nacionalismo revolucionario para alcanzar la meta de un socialismo a nivel latinoamericano que contemple las características propias de nuestro pueblo. 2. Los trabajadores de la prensa se declaran antiimperialistas y anticolonialistas. 3. La FTPB, o sea, Federación de Trabajadores de la Prensa, hacen causa común de las organizaciones laborales en la lucha por reivindicaciones sociales y políticas y económicas. 4. Enarbolar las banderas de la liberación nacional del pueblo boliviano y formar filas en la lucha contra el capital financiero y la imposición alienante del imperialismo norteamericano. 5. Los trabajadores de la prensa de Bolivia se identifican con la lucha de la liberación nacional que libera a los pueblos hermanos del continente y declaran su solidaridad en la batalla antiimperialista que sostienen todos los pueblos subjugados del mundo. En Chile, los periodistas comienzan también a caminar por este sendero de lucha del cual tantos años han estado excluidos en el beneplácito de los empresarios de la llamada Gran Prensa. Léase Gran Prensa al constituirse el 5 de mayo en las masas directivas del Colegio de Periodistas y se ha formulado una declaración que plantea tesis que salen del terreno economicista interno para extenderse al apoyo de las grandes reivindicaciones nacionales. Entre ellas son importantes la propiedad social de los medios de comunicación de masas. Importante papel ha jugado el Comité de Periodistas Independientes de Izquierda en esta nueva actitud del máximo organismo profesional chileno. En ese comité reconocen la orientación de la mayoría de los reporteros jóvenes de la prensa, radio y televisión de nuestro país. Bueno, cuando ustedes dicen, no, los periodistas son todos de izquierda, esto no era así antes, bueno, están viendo que más o menos antes era igual. Parece que sí, Olivares era el fulano que se pegó el curchazo en la moneda. Ya. Dejémoslo hasta acá. Ahí nos leímos ya una revista. Saludo a todos. Saludo Unión y Fuerza, Tomasita, Maggie, Laura, Valkyria, Apolo, Oscar, Jorge, Liber Capitum, Mira. Saludos a todos, cuídense mucho, nos vemos para mañana. Recuerden difundir, dejar los me gusta y todo eso. Recuerden que a las 6 de la tarde, hoy día es miércoles, entonces miércoles a las 6 de la tarde hay video. Así que para que lo compartan, lo difundan, lo vean y nos vemos mañana. Chao, chao.